tema del día de hoy se titula La fe que salva. Cuando nosotros entendemos que la Escritura afirma en Efesios, el capítulo 2, verso 8, cuando dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no es de vosotros, sino es un don de Dios. Decimos, ¿qué es lo que salva? ¿La gracia de Dios o es la fe? Si decimos que es la fe, entonces estaríamos diciendo que la salvación es por obras, porque la fe sería lo que salva. Pero cuando entendemos que la fe es un don de Dios, bueno, entendemos que la fe es el conducto por el cual creemos en lo que Dios hizo por nosotros en la cruz del Calvario, en la persona de Jesucristo. Es decir, que ni la gracia ni la fe le pertenecen al creyente, sino que todo es un don divino, es un regalo de Dios. Entonces, a forma introductoria, quiero que ustedes analicen acerca de la fe que salva, la creencia que verdaderamente a cada uno de ustedes les dio la salvación, y a las personas que ustedes conocen les va a dar la salvación. Primero tenemos la palabra en el original griego koiné. Las palabras que yo estoy tomando del griego la tomo o la analizo del Textus Receptus o del Nestor Aland. A veces sí utilizo el Strong, pero vamos directamente a la gramática, ¿no? Pistis, confianza en Cristo para salvación. Fe, confianza en Cristo para salvación. Constancia en tal profesión y sistema de verdad del Evangelio en sí mismo. Así podemos denominar fe. Cuando alguien se instituye a hablar o a debatir acerca de la fe en Cristo, estamos hablando de la confianza en Cristo para salvación, de la constancia de tal profesión o del sistema de verdad, hablando del Evangelio en sí mismo. La fe, causa instrumental de la salvación, es decir, un conducto el cual es usado providencialmente por Dios de una forma soberana, es decir, a Dios le ha placido que sea por fe. No sé si me estoy dando a entender. La salvación se nos otorga gratuitamente por gracia, es un don, un regalo de Dios. Pero la fe también es un don divino. Ahora, la batalla por toda la existencia de la humanidad, incluso antes de que nuestro Señor Jesucristo fuera a la cruz del Calvario, la batalla, si ustedes lo quieren llamar terrenalmente hablando, eterna, bajo el pensamiento finito del hombre, ha sido con respecto a la salvación: fe más obras y gracia más mérito, contra solo por fe y solo por gracia. Es decir, dentro de nuestro pensamiento eclesiástico, voy a hacer un énfasis en agrupar a todo aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios con su pensamiento de soteriología, el estudio de la salvación. Algunas personas, como la Iglesia Católica, ellos dicen fe más obras, gracia más méritos, como algún pensamiento anabatista, como algún pensamiento extremista washeriano, ¿sí? Por gracia, pues por méritos. Tienes la gracia de Dios, tienes que tener los méritos y las obras que testifican la salvación, pero sin esas obras no eres salvo. O es únicamente por fe y por gracia. Dentro de su comentario es
en el libro que escribe Thomas Watson en su comentario acerca del pacto de gracia. Cuando hablamos del pacto de gracia, hablamos cómo lo analiza la Confesión de Londres y la Confesión de Westminster. Su comentario sobre la fe, sobre la creencia en Cristo, sobre lo que Cristo hace por nosotros, él acerca de las obras poster del creyente, es decir, cuando ha nacido de nuevo, cuando la persona ya ha sido sellada con el Espíritu Santo, él dice que es una fe viva. Es decir, has creído, y por tal has creído. Cuando vimos en los 3 usos de la ley de Dios, has creído, tu vida, tu naturaleza ha sido cambiada por el Espíritu de Dios. Por eso te deleitas en agradar a Dios, pero conforme a Dios demanda que le agrades. Ya no intentas quedar bien con Dios para obtener tu salvación, porque has entendido que tu salvación se te ha dado por gracia, por medio de la fe. Y es un regalo que no te pertenece. Bueno, te pertenece, pero que no lo ganaste por méritos propios. Entonces, el eterno debate es: fe más obras y gracia más mérito, visita solo por fe y solo por gracia. ¿Dónde queda la iglesia reformada? Bueno, la iglesia reformada creemos que es solo por fe y solo por gracia. Nuestros méritos y nuestras obras no influyen nada en la salvación, sino, quizás retomando un poco lo que Watson dice, es una fe viva que te lleva a vivir lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. La fe, el llamado a creer, ¿no? Deposita tu confianza, deposita tus pensamientos, tu creencia en la persona de Jesucristo. Lo que ya mencionaba, fides viva, como los reformadores decían. Incluso Martín Lutero hace un comentario al respecto en los escritos que él deja en su comentario a Gálatas. Fides viva, la fe viva, como podemos ver en Efesios capítulo 2 versículo 8 y en Santiago capítulo 2 verso 14 y 17, donde no están en contra o no se está peleando la Escritura, sino afirma lo que ya estamos comentando. Nuestra salvación, como dice Efesios, es por gracia, por medio de la fe. Y como Santiago afirma, bueno, una fe sin obras es una fe muerta. Elementos de la fe que salva. ¿Cuáles son los verdaderos elementos de la fe que salva? ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto? Bueno, por el evangelio diluido que actualmente se predica no solamente en los púlpitos evangélicos, dejando a un lado lo que puede predicar una iglesia católica acerca de que las obras influyen de alguna forma dentro de tu salvación, sino que también ya cuando hablamos de la nueva perspectiva de Pablo, vemos que hay pensamientos infiltrados dentro de la iglesia reformada donde, bueno, es por gracia, es por fe, o las obras verdaderamente influyen. Bueno, tenemos que los elementos de la fe que salvan tienen que estar apegados a lo que la Escritura misma dice. Estamos totalmente conscientes que la Escritura afirma que nuestra salvación ha sido otorgada como un don, por gracia. Dios, en su benevolencia, usa como un conducto para que nosotros entendamos esa grandeza, esa gracia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, la fe, el cual también es un don, es un regalo de Dios a nuestras vidas. Los elementos de la fe que salva en el latín es notitia, ascensus y fiducia. Notitia, en latín, si traducimos notitia, quiere decir información, las cosas que hay que creer sobre Cristo. ¿Cuál es la noticia de la fe que salva? ¿Qué es lo que tienes que creer de Cristo? Bueno, que Cristo murió por nuestros pecados. La noticia es, o la información que se te tiene que dar, es que tú estás
bajo la ira de Dios porque eres un pecador y necesitas arrepentirte, pero que Cristo fue y murió en la cruz del Calvario y Él lleva toda la ira que cada uno de nosotros merecíamos. Jesucristo es la propiciación perfecta, Jesucristo es quien expió nuestros pecados, Jesucristo es quien nos justifica. Gracias a lo que hizo Jesucristo somos declarados sin culpa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que la persona debe de creer? ¿Cuáles son las cosas que hay que creer sobre Cristo? Eso es la información. Cuando alguien va a una iglesia y a esa persona se le dice Dios tiene un plan maravilloso y perfecto para tu vida, esa es la noticia que predicaron los apóstoles. Está dentro de la fe que salva, está dentro de la información que se le debe de dar al creyente. Claro que no. Ascensus, propuesta, la convicción de que el contenido de nuestra fe es verdadero. Todas las personas que están aquí sentadas en este momento y que han venido a esta iglesia, esta pequeña iglesia, se les ha dado la noticia correcta, es decir, la información correcta, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados, que se tienen que arrepentir. Pero sin embargo, no todas las personas que han venido aquí o que estén aquí pueden tener la convicción de que el contenido de nuestra fe es verdadero. Una cosa es conocer tal información de una forma fidedigna y otra cosa es tener la convicción de que ese contenido sea verdadero. Y la fe que verdaderamente salva tiene la convicción de que el contenido, lo que hablamos de la noticia, es verdadero. Y fiducia, la confianza. La fe es efectiva únicamente cuando uno confía en Cristo para salvación. Ya tienes la información, ya tienes la noticia, ya sabes acerca de lo que Jesucristo hizo en la cruz. Tienes que tener la convicción, ascensus, tienes que tener la convicción de que eso es verdadero, pero la fe que salva deposita, confía absolutamente en Cristo para la salvación. La respuesta de la fe que salva es el arrepentimiento. Metanoia o metaneo, una palabra compuesta, metaeneo, la respuesta que la fe que salva. Cuando nosotros hablamos que es primero arrepentirse o nacer de nuevo, bueno, las personas tienen que nacer de nuevo para arrepentirse, porque si no, la persona de qué se va a arrepentir si no tiene convicción de pecado, ya que el Espíritu Santo es el que da convicción de pecado, y si el Espíritu Santo ya le dio convicción de pecado a esa persona y está capacitada para arrepentirse, es que esa persona ya ha nacido de nuevo, porque el mismo Espíritu Santo es el que hace nacer de nuevo. Entonces, la respuesta a la fe verdadera, a la fe que salva, es el arrepentimiento. ¿Está bien? Y bueno, esta fue una pequeña clase acerca de los elementos que tiene que tener la fe que salva. Una información correcta acerca de Cristo, la convicción de que esa información acerca de Cristo es verdadera, y tercero, depositar toda nuestra confianza en esa convicción de que esa información sobre Cristo es verdadera. Amén. Bueno, y concluimos con el pequeño fragmento de clase del día de hoy. ¿Está bien? Bueno, vamos a inclinarnos los rostros y vamos a dar gracias a Dios.